Ya ven que tenemos secciones que van y vienen, no podemos hacer todas las secciones todas las veces, tendría que ser esto mucho más estructurado y a mí me gusta más el caos que la estructuración. Pero tenemos las historias de horror de libre mercado. Estamos en las historias de horror del libre mercado. Yo no soy enemigo del libre mercado, yo soy enemigo del libre mercado que absoluto y total, del libre mercado sin límites. Y el libre mercado sin límites es el que permite, por ejemplo, que aquel sujeto que ahora está en la cárcel, afortunadamente, Shirkeli, aumentara los precios de un medicamento, compró los derechos de un medicamento y multiplicó por 5,000 el costo del medicamento y convirtió en inaccesible para las pocas personas a las que lo utilizaban. Afortunadamente hubo controles incluso en Estados Unidos para eso. Pero la historia de horror que tenemos hoy es aún peor. Es aún peor porque revela que no necesitas ese tipo Shirkeli o Shirleki, Shkreli, creo que sí. No lo traía yo apuntado ahora. Es un miserable, pero puedes destruirle la vida a la gente sin ser un miserable, y es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado en esta ocasión. Miren ustedes. Uno sabe que la empresa que te vende o te alquila una app o un programa de software tiene la libertad de dejar de darle apoyo a ese programa de software o de dejarle dar soporte al aparato que compraste. Oye, mi teléfono tiene 15 años y quiero que le tengan refacciones. No, pues mira, ya no hay refacciones, ya no hay recambios, no hay repuestos para tu teléfono porque se descontinuó. Entonces sabemos que las empresas lo hacen. ¿Qué pasa cuando el producto que descontinúa una empresa son tus ojos? Second Sight es una empresa que desarrolló una tecnología para restaurar parcialmente la vista en algunos pacientes mediante implantes biónicos en los ojos. Son implantes que fueron el Argus 1 y el Argus 2. Argus por Argos, el ser de los muchos ojos. No restauran la vista, no permiten ver como ve la gente que no tiene problemas de vista, sino que permite ver cosas en tonos de gris, en tonalidades de gris que desaparecen al mover la cabeza. Los resultados son distintos de persona a persona, no es una tecnología todavía perfeccionada. Algunos usuarios apenas consiguen ver formas básicas, otros usuarios han logrado incluso esquiar porque tienen una muy buena vista. ¿En qué consiste el implante Argus y Argus 2? Bueno, se trata de unos electrodos implantados dentro del ojo en la retina, que son electrodos que envían suaves potenciales eléctricos a la retina para que se reinterpreten como si fueran vista, como si fueran impulsos visuales. Sabemos que los nervios, si usted se estimula los nervios de la vista, los nervios de la retina, van a interpretarse siempre como visión. Como si usted estimula el nervio auditivo, se va a interpretar la estimulación eléctrica como audición. Entonces están implantados unos electrodos en el ojo de la persona. Esos electrodos van a una unidad de procesamiento de vídeo que se lleva en un paquetito, una maletita aquí en el cinturón, y de la que está conectada a una especie de gafas como las que vemos aquí en la ilustración, unas gafas que tienen cámaras. Esas cámaras mandan la información a la unidad de procesamiento de vídeo. La unidad de procesamiento de vídeo las convierte en señales eléctricas que estimulan la retina. Esto es maravilloso, esto es extraordinario. Perdón, estaba yo haciendo lo que no debía y como pasa siempre, meto la pata. Disculpen. Entonces, siendo una tecnología limitada, es muchísimo para una persona que no ve. No es barata. Cada implante cuesta $150,000, unos 132,000 euros al cambio de hoy.
Pero con cirugía y rehabilitación y todo lo que se necesita para aprender a usar los implantes, a la gente esto le costaba $500,000. La mayoría de la gente no lo pagaban ellos, sino los pagaban sus seguros en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, sus seguros médicos. Total que desde que se lanzó esto en 2009, me parece, más de 350 personas ciegas en todo el mundo se implantaron la tecnología Argus o Argus 2 para poder ver, para poder tener algún nivel de percepción visual. En 2019 la compañía informó que estaba planeando descontinuar su tecnología de implantes retinianos. Pero no es negocio. Y es que la compañía tenía problemas, entonces resultó que en febrero de 2020, el director principal de investigación y desarrollo de implantes dejó la compañía y el presidente y director general de la compañía rápidamente también renunció detrás de él. Claro, está en absoluta libertad de renunciar a ese empleo en términos de lo que es un libre mercado, ¿no? Second Sight rápidamente dijo que ya no podía seguir adelante, despidió a la mayoría de sus empleados, anunció su intención de reducir sus operaciones, por supuesto el impacto, ellos decían que esto era en parte por culpa del impacto de la pandemia de COVID-19, ya que no les permitía a la pandemia obtener financiamiento, y estos despidos significaban que ya no podía seguir el nivel de apoyo, de soporte técnico, de asistencia técnica y comunicación para los usuarios de su tecnología. En unas pocas semanas después de eso, estamos hablando de principios de 2020, la mayoría de sus activos físicos, incluido el equipo de fabricación, los instrumentos científicos, los ordenadores y la estantería, se vendieron en una subasta. Y nadie le avisó a los pacientes. Tú traes tu aparato, estás viendo, ves algo. Por lo menos puedes navegar en el mundo, te ha servido de algo esa tecnología, por limitada que fuera. Muy bien, pues ya no hay, pero ni siquiera te aviso. Porque por lo menos además en las apps te dicen, oiga, usted puede usar esta app hasta el 30 de marzo y luego se la vamos a quitar. Hay un solo caso. En noviembre de 2020 a un paciente se le cayó su unidad de procesamiento que traía en el cinturón y se averió, se rompió. No hubo ningún apoyo tecnológico de la empresa ni posibilidad de que lo reparara. Él tuvo que buscar por el mundo hasta que consiguió, un usuario en Estados Unidos consiguió que en el Reino Unido había una persona que tenía uno que ya no estaba usando y entonces que se lo vendiera para que se mandara a Estados Unidos para que otro técnico, porque era amigote y que más o menos conocía el sistema, se lo reparara y tuviera un sistema de segunda mano que le permitiera seguir viendo. Problema adicional, un sistema Argus en el ojo que no funciona puede causar complicaciones, interferir con distintos procedimientos como los escaneos por resonancia magnética, interferir además de ser doloroso y quitarlo, también vuelve a costar dinero. ¿Es legítimo que una empresa que ya no gana dinero cierre? Pues sí, así funciona el mercado, ¿no? Así nos dicen los avatares del liberalismo que debe funcionar el mercado. Tú compites y si pierdes en la competencia y estás fallando y no tienes financiamiento, pues cierras la empresa y eso es la libre competencia, se cobra una víctima más. Lo que pasa con las personas que tenían $500,000 puestos allí para medio recuperar un poco de una visión borrosa y nebulosa que al menos les permitiera relacionarse con el mundo a su alrededor. Las personas quedan absolutamente desprotegidas. Hay ciertas cosas que no deben dejarse a manos del libre mercado y yo creo que esta es clarísimamente una de ellas. La atención médica debe tener una firme regulación estatal, social, de todos nosotros y proteger a las personas que no sean víctimas de ese tipo de prácticas. Porque es muy curioso, los que se inventan conspiranoias quieren que las compañías farmacéuticas sean todas de una malevolencia casi satánica.
que no lo son, como tampoco son hermanitas de la caridad, pero hombre, esta idea paranoica, y la semana que entra vamos a hablar de paranoia en el video temático, esta idea de que todos te están tratando de hacer daño y todas las empresas son depredadores y les da igual la vida y te quieren matar. Pues tú conoces gente a tu alrededor y ninguno quiere matar a sus clientes, hay gente irresponsable, pero no es precisamente estos malos de película de Marvel o de cómics de Marvel, que son mejores los cómics que las películas. Pero los problemas que tiene el diseño mismo del libre mercado, ya quitándonos de paranoias y de miedos y de que las farmacéuticas son todos unos sociópatas que les gusta el dolor, quitándonos eso, los mecanismos propios del libre mercado pueden hacer este tipo de cosas, y es por eso que es necesario tener regulaciones y tener una forma de que el Estado pueda decir, oye, no, tú no puedes dejar a 350 personas ciegas cuando ya te compraron la tecnología necesaria para dejar de estar ciegas. Creo que esto justifica de una manera clarísima la intervención del Estado en ciertas áreas que son demasiado delicadas como para estar en el juego que parece tan inocente a ojos de los ultraliberales de la competencia o la no competencia. Por lo pronto, ahí tenemos a 350 personas que no saben, no tienen idea, lo ignoran del todo qué va a ser de ellos el día de mañana, cuando fallen sus aparatos y no tengan refacciones, cuando necesiten el apoyo de la empresa que diseñó, desarrolló y maravilloso desarrollo científico que desarrolló sus ojos biónicos y que ahora los deja en la oscuridad. ¿Qué les parece esa bonita historia del libre mercado? A mí me parece aterradora, ¿no? Pero son las cosas que luego se tienen la gente tiene ahí. Y luego me dicen que no critico a la derecha liberal. Por supuesto, sí, yo soy de los que más han criticado esta idea del libre mercado, como si el mercado fuera la única institución humana que debe ser 100% libre y no tener ninguna regulación de la sociedad en la que se desarrolla. Como todo lo demás, todas las demás instituciones están reguladas. Todas las demás acciones humanas están reguladas, empezando por el deporte. A los liberales no les gustaría un fútbol sin reglas, ¿no? Yo creo. Baloncesto sin reglas. No le puedes marcar pasos porque es libre de dar todos los pasos que quiere. No. Tenemos reglas que nos hacen vivir en sociedad. Pero bueno.